Leemos la santa y bendita palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 4, versos 29 al 37, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tan maravillosa. Oh Dios mío, permite que nuestros corazones y nuestra mente sean iluminadas a través de tu palabra, y que podamos, Dios mío, entender el significado de la misma. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hablaré bajo el tema reconociendo su gloria. Hoy, cuando viajamos, tenemos el privilegio de tener a nuestro alcance un sistema de navegación o GPS. Y cuando viajamos de un lugar a otro y estamos utilizando el sistema de navegación o GPS, necesitamos poner la dirección hacia donde queremos llegar desde nuestro punto de partida. Y si mientras estamos viajando nos salimos de la ruta, vamos a ver una señal y a escuchar una voz que nos dice: te está saliendo de la ruta, dobla a la derecha o a la izquierda para que entre de nuevo a la ruta.
ese momento nosotros podemos ignorar al GPS y seguir en la ruta equivocada. Y si no queremos seguir escuchando esa voz que se va a continuar repitiendo hasta que entremos a la ruta correcta, tenemos que poner el sistema de navegación en silencio o apagarlo por completo. Porque de otra manera nos va a estar repitiendo: te saliste de la ruta. Tienes que entrar de nuevo a la ruta. Y yo creo que algo muy similar sucede en la vida del cristiano y en la iglesia del Señor. Ya que en el momento en que tomamos una decisión personal para servir a Dios y le entregamos nuestro corazón a Jesucristo para que Él sea el que lo controle, nuestro rumbo y dirección empieza a cambiar. Empieza a cambiar nuestro rumbo desde una dirección equivocada a una dirección correcta. Salimos desde la perdición para ir camino a la salvación. Salimos del fracaso y la miseria hacia una vida de victoria, de bendición y prosperidad. Salimos de la esclavitud y la opresión hacia una dirección de una verdadera libertad. Desde el camino de confusión y de turbación hacia el camino de la verdadera paz. Salimos desde las tinieblas para ir al camino de una verdadera luz. Dejamos atrás el sistema de pecado y de corrupción de este mundo para dirigirnos a vivir una vida en santidad para Dios y para poder llegar al cielo. Pero no olvidemos que en cualquier momento tú y yo podemos perder la señal y podemos tomar la decisión de regresar a donde estábamos anteriormente. Podemos tomar la decisión de desviarnos y tomar rumbos equivocados. Cuando eso sucede, hay un sistema de navegación o GPS que lo considero el más perfecto que existe. Es el sistema de navegación del Espíritu Santo de Dios. Que comienza a gritar a nuestra conciencia: te está saliendo de la ruta, está tomando un camino equivocado. Y grita nuestra conciencia y la señal comienza a indicarnos: dobla a la derecha, regresa de nuevo de donde te saliste para que entre de nuevo en la ruta correcta. Y también podemos hacer que el GPS del Espíritu Santo guarde silencio, y tenemos también el poder de apagarlo por completo. Santo Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El apóstol Pablo nos dice: tengan cuidado, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la promesa. No lo contriste. Aleluya. Cuando Él habla, le debemos hacer caso. Gloria a Dios. Usted sabe, nosotros podemos negarnos a escuchar la voz de Dios y también dejar de caminar por el camino que ya Dios ha trazado.
Pero eso es peligroso. Eso puede causar mucho problema y mucho dolor. El pueblo de Israel lo hizo y también Jonás lo hizo. Y los resultados fueron lamentables y dolorosos. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versos 16 al 17, Dios, por medio de los labios del profeta Jeremías, que ya le había hablado bastante al pueblo, le dice esta palabra: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Usted sabe lo que dijeron? Usted lo tiene ahí. Más dijeron: no andaremos. El verso 17 dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Así que nosotros no podemos negar a escuchar la voz de Dios a través del mensaje de la palabra y a través del Espíritu Santo, cuando habla a nuestra conciencia y nos deja saber: te estás desviando, te estás saliendo de la ruta, ya no eres el mismo, ya no tienes la pasión que antes tenía, estás dejando a un lado tu primer amor, regresa. Pero mire lo que sucedió más luego. En el mismo libro de Jeremías, capítulo 25, versos 8 al 11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Aquí yo aprendo que no sucede nada sin que Dios no lo permita. No fue que Nabucodonosor era grande y quería venir a llevarse al pueblo de Judá como esclavo. Fue que Dios se lo entregó en sus manos. Y los trae contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y eso se cumplió tal como Dios lo dijo. Porque cuando Dios habla, se cumple la palabra. Y está demostrado, no solamente por lo que dice la Biblia, sino por lo que también dice la historia secular. Cuando estudiamos la Biblia y la historia, nos damos cuenta que esto sucedió. Hermanos, muchas veces, cuando nosotros escuchamos hablar de hombres que su nombre está registrado en las Sagradas Escrituras y fueron hombres que se destacaron, hombres famosos como Abraham, como José, como Salomón, como Daniel, como que tendemos a pensar que ellos fueron de esa manera porque vivieron en una época o en un tiempo donde las cosas estaban bien, que alcanzaron esa fama y reconocimiento porque vivían en un lugar
donde no había pecado, ni problema, ni corrupción. No es así. Podemos darnos cuenta al estudiar la Biblia que ellos fueron hombres semejantes a ti y a mí, con defectos, con debilidades, que cometieron errores, pero sobre todo ellos tomaron decisiones firmes de servir y adorar a Dios por encima de cualquier circunstancia y reconocer la gloria de Dios sin importar la consecuencia que pudieran tener que enfrentar. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón servir a Dios y no contaminarse. De la misma manera que un destacado jugador de béisbol o un músico destacado tiene que tomar una decisión de consagrarse a la pelota o de consagrarse a la música. Y yo veo la vida de cada uno de esos hombres como un prototipo y ejemplo a seguir en cualquier época y en medio de cualquier circunstancia. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo me veo como si estoy mirándome en un espejo, donde puedo reflejar mi vida y ver que la historia de ayer, hoy puede ser la misma. Por ejemplo, la Biblia registra que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ellos eran esclavos y vivían en la miseria. Y Dios con su mano poderosa los tomó y los introdujo en una tierra fértil y de abundancia. Pero muchos de ellos luego se rebelaron contra Dios y se volvieron a la idolatría. Por más que sonó el GPS, no hicieron caso. Siguieron en su senda equivocada. Pero también hubieron otros hombres como Moisés, Josué, Caleb, José y Daniel, que en medio de todas las circunstancias no retrocedieron ni se desviaron, se mantuvieron fieles a Dios y firmes en sus creencias y reconociendo la gloria de Dios. Y yo creo que tú y yo debemos imitarlo. Ellos deben ser ejemplo de cada uno de nosotros. Tú que me escuchas, en este momento podría pensar que no tienes ninguna razón para reconocer la gloria de Dios. Pues quizás tuviste el privilegio de nacer en uno de los hospitales más famosos, en manos de médicos reconocidos y famosos. Cuando naciste te fueron a recoger a la clínica en una lujosa limusina. Te envolvieron en paños de lino y algodón bordado con hilo de oro y te acostaron en una cuna de oro. Y quizás tú dices, no tengo ninguna razón para que yo reconocer y darle gloria a Dios. Pero cuando yo me miro y recuerdo que me contaron que yo nací en la mano de una comadrona o de una partera y me acostaron en una cunita de madera rústica
y en pañales de ropas viejas. Si hoy puedo tener una cama cómoda donde dormir, si puedo tener un traje que ponerme, es a Él que le tengo que dar la gloria. Tengo que reconocer que toda la gloria es para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gloria al Señor. Yo tengo razones para gritar y no avergonzarme de darle la gloria y la honra a Dios. Yo no sé usted. Esto es personal. Esto es de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo te puedo asegurar que no importa a la cúspide ni a la altura que podamos llegar, si no reconocemos la gloria de Dios, tarde o temprano seremos derribados. Aleluya. Nabucodonosor llegó a ser rey en uno de los imperios más grandes de la historia. Y está registrado en la Biblia y también en la historia. Y Dios le habló de diferentes maneras, con mucha claridad. Él tuvo el privilegio de tener a su lado a 4 jóvenes que demostraron fidelidad, devoción y firmeza al Dios eterno y creador del universo. Y a través de ellos, Dios mostró muy claramente su gloria y su poder en protección de ellos. En diferentes momentos, Nabucodonosor pudo ver el reflejo de la gloria de Dios manifestada a favor de Daniel y de sus 3 compañeros. Cuando Daniel fue llamado para interpretar el famoso sueño de la estatua que tuvo Nabucodonosor, que no aparecieron sabios ni adivinos ni nadie que pudiera interpretar ese sueño, y mandaron a buscar a Daniel. Me encanta que cuando le dijeron a Daniel acerca de ese sueño, iban a tener que matar a todos los adivinos y a todos aquellos sabios. Y Daniel dijo: no lo maten, aguántense un momento. Daniel no confió en su sabiduría. Él se fue a su casa y habló con sus 3 compañeros y le dijo: mire, esto es lo que hay, vamos a orar a Dios para que Dios nos dé la interpretación de este misterio. Y oraron. Y cuando Daniel se presentó delante del rey, él dijo: ay, a mí me dicen que tú puedes interpretar sueños, que tú tienes esa sabiduría. Digo: no, Dios. No, yo no, Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice en Daniel capítulo 2, versos 37 al 38, que cuando Daniel estaba interpretando este sueño, le dijo: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién se lo dio? Dios. El Dios de los cielos. Amén. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Él, Dios, lo ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. De eso hablaremos en otra ocasión, pero ese no es el tema de hoy. Luego que Daniel le interpreta el sueño, el mismo rey declaró en el verso 47 del capítulo 2 de Daniel:
Daniel capítulo 2, verso 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Hermano, no es lo mismo uno saber que Dios existe y que es el dueño del universo, a reconocer su gloria, a respetar su gloria, a humillarnos delante de su presencia con todo el corazón. No es lo mismo. Hay hijos que saben que una mujer le dio a luz, pero no honran a esa mujer como madre. Ellos nada más saben que ella lo alimentó, pero no la honran como una verdadera madre. Así que no basta con saber. Fíjense bien, cuando los 3 jóvenes hebreos fueron echados en el horno de fuego, y ustedes saben la historia, que Dios los protegió y el fuego no le hizo daño. Cuando ellos salieron de allí, miren lo que sucedió. En Daniel capítulo 3, versos 27 al 30. Que se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. El verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, él mismo dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Usted nota que el rey Nabucodonosor está entendiendo que hay un Dios que es grande y poderoso, ¿no verdad? Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y como si esto fuera poco, Dios en su misericordia le reveló personalmente un sueño a Nabucodonosor. A través de un sueño espantoso, Dios le reveló el castigo que se aproximaba sobre su vida por causa de su gran orgullo y soberbia. Y Dios puso a su lado a un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, llamado Daniel, para que le interpretara el sueño sin rodeo. Porque quiero que entiendas claro que los que servimos a Dios y verdaderamente reconocemos la gloria de Dios, no podemos hablar esta palabra con rodeo. Hay que darle el mensaje a quien sea necesario, cuando sea necesario y de la manera necesaria. No podemos ocultar la realidad. Daniel no solamente le dio la interpretación,
sino que también le dio un consejo. Y eso lo vamos a ver más ahorita cuando leamos los versículos. Y le indicó lo que él debía hacer para que pudiera escapar del castigo que ya estaba decretado por Dios. Pero él no quiso escuchar. No quiso someterse por la buena. Y cuando uno no se somete por la buena, delante de Dios, se va a tener que someter por la mala. Gloria a Dios. ¿Usted sabe algo? Nosotros tenemos una gran bendición. Dios nunca permite que se derrame un castigo sobre la tierra sin antes advertirle a lo que le sirve a él. Si no hacemos caso, es porque somos rebeldes, porque somos tercos. Pero el GPS está ahí constantemente indicándonos lo que se aproxima. ¿Se acuerdan en el tiempo de Noé? Él no destruyó la tierra antes de advertirlo, él lo advirtió. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hermano, Dios es muy paciente, escúchalo bien. Pero cuando Dios advierte de un castigo o de un peligro y no se presta atención, el peligro es muy grande y lamentable. Fueron 12 meses que pacientemente esperó Dios después de haberle dado ese sueño a Nabucodonosor, de que si no se humillaba iba a tener que ir a comer hierba con los bueyes y con las bestias del campo. Y se le dijo muy claro. Y Dios esperó 12 meses tranquilamente. Oh amigo que me escucha en este momento, ¿cuánto tiempo ha estado esperando Dios para que tú reconozcas su gloria y para que te humille delante de su presencia? Vamos ahora a ver un poquito el sueño que Nabucodonosor tuvo. Daniel capítulo 4, versos 20 al 27. Esta es la explicación del sueño. Le dice Daniel: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres rey, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea tu parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Ahora Daniel le dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia es del Altísimo, que ha venido sobre mi señor rey, que te van a echar de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti,
hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ahora mire algo bien importante. A partir del verso 27 dice Daniel: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. El rey se negó a escuchar el consejo. Y mire entonces lo que dice los versos que nosotros leímos al principio. Daniel capítulo 4, 29 al 37. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio estaba el rey y habló estas palabras y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para orgullo de mi gloria y mi majestad? Y se paseaba por el palacio. ¿No es esta la gran Babilonia? Pero dice que inmediatamente apareció la voz de Dios. Apareció aquella voz y le dijo que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Oh, mi alma alaba y glorifica el nombre. Ese es el Dios que nosotros estamos adorando en este momento. Ese es el Dios que nosotros estamos sirviendo y a quien queremos darle la gloria, a quien queremos darle la honra y todo honor. Santo Dios. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Aleluya. El rey Nabucodonosor, esto es algo misterioso, fue echado fuera del palacio y fue al campo a comer hierba como los bueyes, a mojarse con el rocío como los animales. ¿Sabe por qué? Es que cuando no reconocemos la gloria de Dios, lentamente vamos perdiendo el brillo. Perdemos el brillo de la gloria. ¿Usted sabe por qué? No nos olvidemos que la luna no tiene luz propia. La luz que refleja la luna la refleja del sol. Y tú y yo tampoco tenemos, somos similares a la luna. Tampoco tenemos luz propia. La única luz que podemos reflejar es la luz de Dios, de la presencia de Dios a través de Jesucristo. Esa es la única que podemos reflejar, porque en nosotros mismos no hay nada bueno. Por eso debemos acudir y arroparnos en la presencia de Dios. Fíjense lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, versos 18 al 19. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez
de espíritu. Es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Esto antes parecía un misterio, porque esto para muchas personas esta historia era como un cuento de esos de hadas, de niños, y lo tomaban de esa manera. Pero qué bueno que la ciencia pudo descubrir que aparentemente lo que sufrió Nabucodonosor por un tiempo fue una extraña enfermedad que hoy se conoce como insania mental, donde la persona cae en una locura, en una demencia y pierde la razón. Esto mezclado con otra enfermedad que se llama misantropía, donde el ser humano detecta el contacto con los demás seres humanos y se cree que es un animal y vive como un animal. Y yo creo que yo he visto mucho de eso hoy en día. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. También está vinculado a otra enfermedad que se llama licantropía, que viene esta palabra del griego licos, que significa lobo, y antropos, hombre o ser humano. Y esto significa que una persona humana se cree que es un lobo, y en sí mismo, para él no es humano, es un lobo, y actúa como un lobo, como un animal. Y yo me alegro cuando yo puedo leer esto y escuchar esto, porque entonces me da la certeza y me confirma y aumenta mi fe para que yo entienda que lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Se cuenta que en una ocasión a una niña le preguntaron: ¿y tú crees que fue verdad que un pez se tragó a Jonás? Y la niña le respondió al maestro y le dijo: bueno, si la Biblia dijera lo contrario, que Jonás se tragó al pez, yo también lo creo. Porque si la Biblia lo dice, yo lo creo. Aleluya. Y esto fue puesto en duda por muchos años, pero luego los grandes estudiosos, que gracias que Dios les da sabiduría, la ciencia, para que puedan descubrir tantas cosas, se ha dado cuenta que esto fue una realidad. Y la historia también confirma que se han encontrado manuscritos donde confirman que Nabucodonosor estuvo por un tiempo determinado fuera del reino. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero lo cierto es que tú y yo somos los que decidimos cómo queremos reconocer la gloria de Dios. Si como Daniel o como Nabucodonosor. Pero lo único que te puedo asegurar que de una manera u otra vamos a tener que reconocer la gloria de Dios. Alguien dijo que cuando una persona no reconoce ni respeta la gloria de Dios, tiene que tener algunos síntomas de insania mental. Y yo lo secundo, yo lo creo. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted ve a una persona que se para frente a la Casa Blanca y comienza a insultar al presidente de Estados Unidos y comienza a vocear cosas en contra del presidente, ¿qué usted va a pensar inmediatamente? Dijo, sí, que está loco. Entonces una persona que no reconoce que es su creador, que es nuestro hacedor, es que merece la gloria, que el que nos da la sabiduría para estudiar, que el que nos da la fuerza para trabajar, merece la gloria. ¿Tiene que haber algo mal? Gloria
Gloria a Dios. Gracias, Padre. Es por eso que cuando una persona verdaderamente conoce a Dios, cuando conocemos verdaderamente a Dios, no humillamos. No importa dónde estemos. Reconocemos que Dios es Dios. Llegamos delante de cualquier altar que se haya dedicado, como hablábamos la semana pasada o esta semana en el estudio. Llegamos a cualquier altar dedicado a Dios, como este que se ha dedicado para Dios, y lloramos delante de su presencia. Reconocemos que nosotros no somos nada sin Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te puedo asegurar que lo que sucedió con Nabucodonosor en el tiempo de Daniel también puede suceder hoy, está sucediendo hoy. Si no le hacemos caso al sistema de navegación, al GPS espiritual, pueden suceder muchas cosas. Y para que ustedes vean que yo tengo experiencia, les voy a contar algo. Una historia muy larga, corta. Muchos han escuchado algo, pero hay personas que me están escuchando y me van a escuchar a través de esta grabación que necesitan escuchar esto. Ustedes saben que le he testificado y le he manifestado que yo nací en una extrema pobreza. Los otros días decía que cuando me casé perdí el trabajo, andaba por la calle tratando de conseguir un trabajo o que un amigo me diera un par de pesos, mis hermanos. Y viviendo en esa situación, Dios, en su infinita misericordia, me miró y puso personas en mi camino. Y me llevó a un lugar que creo que cualquier persona desearía. Al centro del Palacio de Gobierno. Y allí Dios abre puertas y me permite estudiar, continuar mis estudios. Adquiero experiencia en computadora, programación, trabajar alrededor de unos 8 años. Era algo que se podía ver en ese entonces muy bonito, algo muy acogedor. Pero llega el momento que cuando ya estoy en esa altura rodeado de funcionarios de gobierno, que muchos que me miraban y me menospreciaban ahora llamaban: por favor, dígale a Zacarías que mi padre llega hoy en tal vuelo, que me lo atienda. Y yo podía entrar y presentar una identificación, ninguno de seguridad me paraba, podía entrar al avión, sacar a la persona y tenía todos esos privilegios. Viene el consulado americano y me regala una visa de 5 años múltiple para que pudiera viajar y salir a cualquier lugar de Estados Unidos. Y parece que el GPS perdió la señal. Preparé un maletín para viajar a Puerto Rico. Y en ese maletín comencé a echar diplomas, reconocimientos y certificados, mi pasaporte con la visa. Pero se me olvidó entrar lo más importante: la presencia de Dios, que antes yo había disfrutado de ella, pero ahora parecía como si yo podía tomar decisiones sin contar con Él. Y recuerdo que llegué a Puerto Rico a casa de un evangelista amigo y me llevó a diferentes empresas. Y cuando veía mi resumen, decían: necesitamos una persona como tú en esta compañía. Pero tú no tienes residencia. Así que me mandaban para atrás. Así fui a varias compañías. Hasta que llegó el momento que le dije al amigo mío: mira, deja esto tranquilo. Y si aparece alguien que tiene una verja por ahí para pintarla, yo la pinto. El que buscaban en un carro y lo llevaban al aeropuerto, ahora estaba con una brochita allí pintando verja en Puerto Rico. Y gracias a Dios que hice eso y no hice otra cosa. Llego a la
a la República Dominicana y me están esperando unos amigos. Me dicen, no te preocupes, vente conmigo a Nueva York, que allí tú comes de lo que hay en casa y te conseguimos trabajo de una vez. Llegué a Nueva York. Cuando llegué a Nueva York, me llevaban a diferentes supermercados, bodegas y a diferentes lugares, y allí no había espacio para mí ni para barrer. Los certificados que estaban en el folder no servían para nada. Donde quiera que iba, me rechazaban. Hasta que tomé la decisión de venir con un amigo aquí a Filadelfia. Aquí conseguí un buen trabajo. Lavar carro con agua fría, como está ahora. Bañarme con agua fría. Rodeado de perros. Limpiando lo que ellos hacían. Y durmiendo allí en una camita rodeado de pulgas. Eso sucede, y gracias a Dios por su misericordia, cuando dejamos a un lado de reconocer la gloria de Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Que el GPS mío solamente perdió la señal por un corto tiempo. Porque una semana me invitaron a una campaña que estaba dando Gigi Ávila en el Hunting Park. Y después que terminó la campaña o la predicación, Dios no me habló. Yo no escuché, no recuerdo que Dios me dijera nada a través de la predicación de Gigi Ávila. Pero cuando terminó la predicación había una mesa. Y en esa mesa estaban vendiendo cassettes. Todavía no había CD. Eran cassettes. Y de todo lo que habían allí, yo elegí dos. Uno de Teresita Leblanc y otro de Benjamín Vega. Cuando llegué allí, en Secli y Allegheny, allí en esa esquinita que está ahí, llegué a mi camita y cogí un radito que tenía allí. Y el primer cassette que abrí fue el de Teresita Leblanc. La primera canción que comenzó a sonar decía, ¿cómo no agradecer lo que tú has hecho por mí? ¿Y cómo? Y entonces cuando viene el coro dice, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Comencé a llorar, caí al piso llorando, humillándome delante de la presencia del Señor. Y cuando terminó esa alabanza, yo estaba llorando en el piso. Entonces apareció esta alabanza que si usted me escucha, que yo me voy a detener para escucharla con usted. Y si me salen lágrimas, no me culpe, porque cada vez que la escucho lloro. Mire lo que me dijo el Señor a través de esa alabanza. Siempre a mi lado, tu
presencia no hay alegría. Si lo quieres escuchar, termina de escuchar en tu casa. Señor, aleluya. Pero lo cierto es que escuchando esas alabanzas, me tiré al piso, comencé a llorar, le pedí perdón a Dios, me humillé y comencé de nuevo a estudiar su palabra. Me amanecía estudiando su palabra. Vine un día y estaba sentado por ahí por donde está la hora. Y alguien estaba predicando. Y mientras, creo que era Genito y Maelo, y cuando yo estaba ahí, yo nada más decía, ay Dios mío, antes me llamaban y yo predicaba, yo era vicepresidente del movimiento allá en la República Dominicana, me invitaban para que cantara, para que predicara, y ahora yo sentado aquí, no me dan ni una parte. Y pensaba yo dentro de mí, cuando Dios me llevó al apóstol Pedro, humillado bajo mi poderosa mano, y yo se saltaré cuando sea tiempo. Me humillé hasta lo sumo. Hasta la mujer mía disfrutó. Me senté y escribí un poema pidiéndole perdón, porque cuando tú estás en la presencia del Señor, te importa tu familia, te importa servir al Señor. Ya tú quieres llegar a la iglesia, ser el más temprano en llegar a la iglesia para adorar a Dios, cuando la presencia de Dios, pero cuando llega ese momento, como que ya llegar a tu casa como no llegar a lo mismo, llegar a la casa de Dios era lo mismo. Y recuerdo que mi pastor allá me aconsejó y me dijo, Juan, yo creo que esta decisión no es una decisión sabia. ¿Qué sabes tú? Fue lo único que yo pensé. Le dije al pastor, no se lo dije en su cara, pero lo pensé. Porque yo había pasado por un proceso muy difícil, que no lo voy a contar aquí, pero habíamos tenido un proceso muy difícil en la iglesia y eso me hizo daño. Pero Dios me dijo a mí que ningún problema que suceda en una iglesia me debía alejar de su presencia, porque Dios no tiene la culpa de las malas decisiones que los hombres podamos tomar. Me humillé, y una vez que me humillé, y te estoy diciendo esto porque cualquiera puede fallar en un momento. Una vez que comencé a humillarme, comencé a ver cómo Dios comenzó a ponerme en gracia. Gloria a Dios. Y ya a la edad de 30 años estaba ungido como pastor de este concilio, y 40 y pico de pastores reunidos ahí abajo en una convención, y aparecía el nombre de Juan Zacarías Montaz para dar la conferencia. Yo era el más joven entre todos esos pastores, y Dios comenzó a poner gracia y a poner gracia, porque cuando nos humillamos y reconocemos la gloria de Dios, no importa dónde estemos, Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y es por eso que llega hoy este mensaje hacia ti. Si te has estado desviando de la ruta que Dios ha marcado para ti, hoy es el día de regresar. Hoy es el día de correr a este altar. Y tú que me escuchas a través de esta grabación, donde quiera que tú estés, puedes humillarte ante la presencia de Dios y reconocer la gloria de Dios, reconocer que sin Él nada somos. No apague el GPS, que si Dios tiene un plan contigo y te está saliendo de la ruta, no se vas a callar. Vas a seguir sonando. Y aunque tú lo apagues, tu conciencia va a seguir gritando que fuera de Dios no hay felicidad,
que fuera de la presencia de Dios no hay felicidad. Que no importa los diplomas que pueda tener, que no importa los certificados que pueda tener, si Dios te mira de lejos, las cosas no te van a ir bien. Y la Biblia dice que al altivo Dios mira de lejos, pero al humilde Dios lo ensalza. Así que si queremos ser exaltados, reconozcamos la gloria de Dios, humillémonos delante de su presencia. Oh, amigo que me escucha en esta hora, reconoce que Dios es tu creador. Como dice el Salmo 100, que Él te hizo. Tú no apareciste de la nada. Dios te hizo, Dios te creó. Hermanos que me escuchen en esta hora, hoy es un momento de reflexionar y de entender. Si Dios te habla a través de esta palabra, corre y humíllate delante de la presencia de Dios. La humillación es de sabio, el reconocimiento es de persona sabia, pero la arrogancia, la altivez no es de sabio, es de necio. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, Dios mío, ayúdanos que podamos permanecer, Señor, reconociendo tu gloria. Gloria a Dios. Oh, gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a seguir reconociendo tu gloria. Que nunca nos apartemos, Señor. Guárdanos, cuídanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea siempre sobre ti y sobre toda tu familia. Amén.